Uno de los participantes en esta cumbre es el doctor Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Bueno, y él va a estar participando en un panel en que se habla sobre dónde estamos como país. Juan Pardinas, gracias por estar con nosotros. Sergio, muchas gracias, muy buenos días. Y la pregunta tiene que ser, pues así, directa, ¿dónde estamos como país en este momento? Estamos en un momento creo que muy importante en la vida de nuestra república, en un momento convulso, confuso, hay poca certidumbre de lo que va a ocurrir, pero yo creo que son señales positivas, porque durante mucho tiempo teníamos otro tipo de certidumbre y era que vivíamos en el país donde no estaba pasando nada. Ahora tal vez estamos viviendo en el país donde están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios inventó el tiempo para que todo no ocurriera en el mismo instante, ¿no? Como para espaciarnos gradualmente, tanto en la vida personal como en la vida de nuestra república. Y la consecuencia de 15 años sin reformas profundas, pues es que cuando se abre una ventana de oportunidad, y ahí no se lo achaco exclusivamente al inicio del nuevo gobierno del presidente Peña Nieto, sino a una voluntad constructiva de diversos actores políticos, tanto del gobierno, tanto de la oposición, pues esto se está reflejando literalmente en un congestionamiento de cambios que dan una cierta sensación de incertidumbre. Pero de donde veníamos, yo creo que el mayor riesgo que teníamos como país era la continuidad, la inercia. Pero Juan, estamos viendo cambios de todo tipo. En materia educativa, yo creo que la reforma educativa efectivamente es un paso hacia adelante. Estamos viendo una enorme resistencia, pero por lo menos pues es para un buen propósito, mejorar o para tratar de mejorar la calidad de la educación. Pero vemos una reforma fiscal que algunos dicen no solamente no es un paso hacia adelante, sino es un paso hacia atrás. ¿Tú cómo ves esta reforma? A mí hay muchas cosas que me preocupan de la parte de la reforma fiscal. Creo que es un golpe al puente que hemos tratado de construir como país para engrandecer la clase media, para hacerla más amplia, para convertirnos justamente en un país de clase media. Un país de clase media es un país de propietarios, de gente que son dueños de su casa, que es tal vez el sinónimo de patrimonio más elemental que puede tener un ser humano. Y lo que está haciendo esta reforma fiscal en uno de los rubros muy específicos, porque es una iniciativa sumamente compleja que toca demasiados ámbitos, es justamente ponerle impuesto a este umbral de acceso a la clase media. Otro es un impuesto a la formación de capital humano, al ponerle un impuesto a las colegiaturas en varios niveles educativos, y en algunos casos es francamente contradictorio, porque vemos tanto el derecho a la educación como el derecho a la vivienda son derechos constitucionales. La función teórica de un gobierno es garantizar derechos, y aquí lo que estamos viendo es que más que coadyuvar a que se cumplan estos derechos para todos los mexicanos, estamos viendo que el gobierno lo que está haciendo es imponerles una tasa, aumentarles el precio y complicar justamente este puente de acceso hacia la clase media mexicana. En ese sentido, comparto tu diagnóstico que venía implícito en la pregunta. Yo creo que sí, la reforma hacendaria tiene señales mixtas. En la parte de gasto hay cosas que me parecen positivas. Creo que concentrar la nómina de los maestros es un rubro importante. Esto implica cerca del 7% del gasto público total, y realmente veníamos de un espacio de opacidad y discrecionalidad que ni siquiera sabíamos cuántos maestros había en este país. En IMCO acabamos de sacar un proyecto sobre escuelas, se llama Mejora tu Escuela, lo puede usted buscar, la mejor escuela para sus hijos cerca de su casa, y a la hora que estábamos viendo las bases de datos, la sorpresa fue que vivimos en un país en el que no solo no sabemos cuántos maestros hay, tampoco sabemos cuántas escuelas hay. La base de datos de la propia Secretaría de Educación Pública sobre
centros escolares en México en los distintos niveles, primaria, secundaria y prepa, estaba tan llena de errores que era difícil tener claridad sobre cuántas escuelas hay en nuestro país. Entonces, en ese sentido, la parte de gasto creo que tiene algunas señales positivas, pero sí, a mí me preocupa mucho lo que le estamos diciendo a los inversionistas mexicanos, a los inversionistas internacionales sobre el clima que estamos generando en México para la inversión con respecto a la reforma hacendaria. La reforma energética creo que abre una discusión positiva, pero tienen razón, hay señales mixtas en este tiempo de cambios. Cuando empezó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, México estaba de moda, había un gran entusiasmo, todas las publicaciones internacionales, el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, el The Economist, todos estaban hablando de que México tenía una gran oportunidad. A casi 10 meses de que el Financial Times habló sobre el tigre azteca, ¿dónde está el tigre azteca? Le decían el Mexican Moment, ¿no? El Memo. Sí. Uh-huh. Y pues adiós a Memo, porque creo que estaba más basado en premisas políticas que económicas. O sea, este nuevo optimismo fue construido con base en un discurso reformador del presidente Peña, en la voluntad de la oposición de firmar el Pacto por México, pero las variables económicas que podrían justificar ese optimismo pues no necesariamente estaban ahí. Y la señal y lo que estamos viendo es que pues un país que no es capaz de tomar reformas y hacer las reformas correctas, porque lo que estamos viendo en el caso de la reforma hacendaria es que puede salir incluso contraproducente algunos de estos cambios, y lo peor es que vayamos a tener nostalgia sobre cómo el orden anterior y la estructura fiscal anterior. Pues un país que no se reforma, pues no se pone al día, pues no podemos aspirar a nuestro máximo potencial de crecimiento económico, y lo que estamos viendo es que en lugar de crecer al 3.8, 4, que eran las aspiraciones precisamente de este optimismo, pues difícilmente no vamos a llegar ni siquiera al 2% de crecimiento este año. ¿Qué opinas de la creación dentro del nuevo gasto público de programas como seguro de desempleo, pero sin eliminar las indemnizaciones laborales que ahora se cobran a las empresas, de un programa de pensiones para todas las personas que tengan más de 65 años, o de programas como el Fondo de Capitalidad, que sería un subsidio, me imagino, a la Ciudad de México por aguantar manifestaciones? Sí, yo comparto la premisa ética y la necesidad, por ejemplo, de una pensión para adultos mayores. Me parece ética y moralmente que deberíamos aspirar a eso, pero hay que verlo con realismo. La distancia entre un principio ético y un derecho es un presupuesto. O sea, necesitas asignarle recursos, y estas aspiraciones éticas, cuando son manifestadas desde la autoridad, tienen que venir acompañadas con una garantía de su financiamiento. Si no, de lo que estamos hablando es simplemente de promesas no respaldadas financieramente en los hechos. Para lograr esto, se necesita garantizar la viabilidad financiera. Lo que estamos viendo en el mundo, por ejemplo, es que ante la prolongación de la vida promedio de los seres humanos, pues la edad de retiro se está ampliando. Ya la gente no se retira a principio, cuando cumple 60, 62 años, se está retirando a los 70, incluso a menos que sea uno funcionario público, a menos que sea uno burócrata, porque entonces, o sindicalizado de Pemex. Pues, ¿no? Es que yo los veo, yo conozco gente que tienen mucho menos edad que yo, que tienen 50 años y que ya están retirados y gozando de una muy buena pensión. Pero son trabajadores del gobierno, o de Pemex, o de la Comisión Federal de Electricidad, o de alguna dependencia gubernamental. Y lo que vemos en el mundo, justo para darle viabilidad a estos sistemas de pensiones, es que se extiende la edad de pensión. Están pasando, la discusión es llegar a los 67, a los 70 años, y aquí contra la marea internacional de sensatez de lo que se debe hacer en los temas de pensiones, aquí estamos bajando la edad de las pensiones. Pues estamos creando pensiones además sin tener reservas para esas pensiones. Justamente sin darles viabilidad financiera. Entonces,
¿De qué sirve una pensión en un contexto de estancamiento económico? ¿De qué sirve una pensión de un país que no es capaz de generar riqueza? Entonces, yo creo que en buena parte de la reforma hacendaria se crean más derechos que obligaciones, y para que una sociedad funcione creo que tiene que haber tanto obligaciones como derechos, se tiene que ampliar la base fiscal, debe haber un principio de corresponsabilidad de buena parte de la sociedad mexicana para financiar el erario, y creo que esta filosofía no es el cimiento de la reforma hacendaria. Juan Pardinas, director general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, gracias por conversar con nosotros en tu camino a esta cumbre de la comunicación. Sergio, el gusto fue mío, muy buenos días. Es Juan Pardinas.